El calor de este verano está siendo una auténtica locura. En algunos países se están superando récords de temperatura y desgraciadamente se está dejando hasta víctimas. Y este verano me ha tocado pasar el verano en Corea. Y hay algo que me sorprende, y no es solo la forma en la que los coreanos aguantan el calor, sino la cultura que se ha generado alrededor del verano. Productos que prácticamente solo encuentras aquí. Comidas tradicionales para combatir las temperaturas. Costumbres que sorprenden a cualquiera que viene por primera vez e incluso medidas del propio gobierno para proteger a la población. Así que vamos a descubrir cómo pasan los coreanos el verano y si vienes de vacaciones, cómo pasarlo como uno más. Así que vamos allá. Muy buenas a todos, soy Changmin, bienvenidos a Changara TV. Se ha quedado la cámara mirándome. El gimbal es muy bueno. Hace un día de verano impresionante, un calor tremendo, más de 32 grados, pero aquí en Corea la verdad es que se sienten realmente como más de 40. Y es que aquí es conocido Corea por tener unos niveles de humedad impresionantes y los veranos son muy duros. Entonces, hoy vamos a pasar un día de verano y para ello vamos a prepararnos. Así que vamos allá. Aquí, además, en Corea es conocido por muchos de sus centros comerciales, porque cuando vas por la calle, por el calor, la humedad, terminas siempre empapado de sudor. Yo ya he empezado, son de hecho las 11 de la mañana y esta temperatura es impresionante. ¿Qué es lo bueno de los centros comerciales? Que te puedes refrescar, puedes encontrar restaurantes, cosas ricas, tiendas y ahora vamos a ir a Daiso. Daiso, si no lo conoces, es el sitio en el que lo puedes encontrar todo. Y cuando digo todo me refiero a todo. Uno de los pros de nada más entrar al centro comercial es el aire acondicionado. Nada más entrar, súper fresquito y parece uno que haya vuelto a nacer. Aquí venden de todo. Vale, entonces en Daiso prácticamente vas a poder encontrar de todo. Y hay una sección que está especializada en encontrar cosas para soportar el calor. Ventiladores de todos los tamaños y de todos los tipos, hasta collares con ventiladores, mira. Este es un ventilador que puedes pegar a la pared. La variedad que hay de ventiladores a mí me fascina, mira. Este es para pegarlo en tu escritorio, por ejemplo, o este es uno con mango. Y esto es brutal, mira. Estos son toallitas que van a 6 grados bajo cero, menos 6 grados, y tú te pones la toallita por encima de los hombros y te va refrescando. Que, por supuesto, nos lo vamos a llevar. Y estos son parches para pegarte en la frente y refrescarte. Yo que soy poco 있는 거야? ¿Moya? ¿Hace falta? Sí, hace falta. ¿Por qué? Porque ¿Es obligatorio? Sí, en piscina pública tienes que poner sí o sí. Creo que los coreanos tienen mucho pelo. Tiene mucho pelo. Igual los españoles no tenemos tanto pelo. Bueno, no digo eso, pero... Parece ser que aquí, para ir a la piscina, que es lo que vamos a hacer, nos hace falta un gorrito. Así que, pues bueno, pues nos lo llevamos. 2000 won, 1,30 €, 40 aproximadamente. Además es que es súper barato, porque los parches estos para la frente te cuestan 2000 won y las toallitas estas que van a 6 grados bajo cero te cuestan 1000 won. La verdad que es bastante barato y hay aquí todo tipo de accesorios. Mira, estos son fundas a prueba de agua para el móvil, flotadores para rellenar de hielo y tener cerveza fresquita y absolutamente todo lo que te puedes imaginar. A mí esto me parece una idea brillante. O sea, es un flotador a que le pones hielo y metes ahí tu soju y tu cerveza y eso es flipante. Y este es otra cosa que también te puede hacer falta y es una funda para el móvil con protección para el agua. Vale, y esto es algo que me voy a llevar 4 o 5, yo creo. Esto es spray para refrescarte. Ah, mira, para ponértelo encima de la ropa. Y esto, uno pequeñito te cuesta 1000 wones y uno aquí, tamaño familiar, 2000 wones. Wow, Corea está muy preparado para el calor. Oh, ¿esto qué es? ¿Esto es un collar de hielo? ¡Flipas! O sea, esto es un collar que es como una especie de gelatina y tú esto lo pones a la nevera o al congelador y te pone a 18 grados. O sea, esto está brutal también. Curioso. Corea vive en el año 2065. Todo esto que veis aquí son diferentes modalidades de parches y toallitas que te enfrían. Y luego esto es algo muy utilizado en Corea y son mangas para que no te dé el sol. O sea, aquí los coreanos evitan el sol al máximo
por diferentes razones, por salud y porque dicen que acelera el envejecimiento. Así que aquí la gente que trabaja y que está al aire libre se pone las mangas y nos lo vamos a comprar también. Vale, todo esto 11.000 wones. Estos son como unos 7 euros, diría yo, que son aproximadamente. Es muy sencillo de utilizar, puedes utilizar la máquina. Si quieres pagar en efectivo, tienes ahí a la señora para pagar en efectivo. Y aquí en Daiso puedes encontrar todo lo que hemos encontrado y mucho más, ¿vale? Daiso es una tienda que puedes encontrar prácticamente en todos los barrios de Corea y por 11.000 wones puedes comprar toda esta cantidad de productos. Así que vamos al siguiente punto. ¿Que cuál será? Sorpresa. El calor que hace aquí en Corea es absolutamente diferente al que notas en España. En el momento en el que sales a la calle, las manos se te ponen pegajosas, la ropa empieza a pegarse, es difícil de explicar. ¡Dios, qué calor! Y mira qué alucinante es poder esperar a que el semáforo cambie de color bajo una sombrilla. Mira, sí, ahí también hay sombrilla automática. Y Corea yo creo que es uno de los sitios que más preparados están para el calor, porque allá donde vayas hay cosas que el gobierno propone y crea para que la gente pueda soportar el calor de mejor forma. Otra de las cosas que me fascinan de Corea es esto que tenéis aquí. Paradas de autobús con aire acondicionado y tienen incluso cargadores de teléfono, tienen de todo. Mira, aquí puedes cargar tu teléfono, puedes conectar el cable, puedes ver aquí la hora a la que llegan los autobuses, la hora, el clima que está haciendo y puedes ver el camino por el que tiene que venir el autobús para no llegar tarde. Y yo creo que esto es algo muy importante y bonito porque en España, por ejemplo, todos los veranos mueren cientos de personas por el calor. Entonces esta es una forma de proteger a la población. El aire acondicionado es LG de alta calidad y para los que estén preocupados por la seguridad, aquí tenéis cámaras de seguridad. Podéis encontrar incluso purificadores de aire. O sea, esto es impresionante. Además es que los puedes encontrar en prácticamente todas las estaciones. Una parte importante del verano en Corea es entender que aquí lo dividen en 3 días importantes. Es el Chobo, el Chungbok y el Malbok. Quiere decir que el primer día de calor real es a mediados de julio, uno es a finales de julio y el otro es a principios de agosto aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo típico que hacer en estos días? Comer sopa de pollo con ginseng caliente. Sí, caliente. Porque se dice que en estos días uno pierde mucha energía y mucho sudor y la forma de reponerlo es con este tipo de comida. Curioso, en verano nos comeríamos algo fresquito y aquí algo caliente. Vamos allá. Esto es uno de los bocados más típicos en verano, nos lo han dejado aquí preparado. Y esto es el uikutsu. Sería como pimiento no picante de pepino. Brutal. Y este es el pedazo de plato bomba medicinal tradicional como remedio al calor. Hace un calor tremendo y el restaurante está a reventar. Había cola para entrar. Otra de las cosas curiosas es que nada más entras, lo único fresquito que te dan es este vasito con esta especie de infusión que es un licor de ginseng, que puedes ver la raíz entera y esto es un remedio medicinal tradicional para la salud y para soportar el calor. Todo esto que nos han preparado aquí, incluido el pollo, que es un pollo de tamaño pequeño, vale 18.000 wones. Esos son 10 euros aproximadamente y además del pollo dentro puedes encontrar arroz y hierbas como es el ginseng y muchas cosas más, porque lo que hacen es que cuando hierven el pollo ponen como una especie de infusión con muchas hierbas silvestres tradicionales que son buenas para la salud. Esto está delicioso. No solo sabe rico, sino que tiene un punto perfecto de sal. No está para nada salado, pero es importante tomar sal y comer salado porque te mantiene hidratado. Y mira, te dan también un yogurt de postre. Para mantenerse hidratado hay que tomar sal.
Brutal, está delicioso, muy tierno, es un pollo chiquitito, por eso notas que la carne está muy tierna. Hay una cosa que a mí me parece curiosa y es que cuando en Corea comes algo caliente dices 시원하다 y eso significa que está refrescante. No me expliques el por qué, a mí personalmente es algo que me sorprendía mucho, pero es algo típico que hacer aquí en Corea. Cuando comes algo caliente, 시원하다. Aquí en Corea, el verano, se dice que hay 3 días más calurosos del año. Entonces se dice que lo tradicional y lo que hay que hacer ese día es tomar sopa caliente de pollo. Es este samgyetang. Esto te cura el alma. Y aquí tenemos a una de las estrellas del plato y este es el ginseng. No sé si lo habéis probado alguna vez, es un ingrediente que es muy bueno para la salud, muy bueno para la circulación y tiene propiedades medicinales. Tiene un sabor intenso y que le da muy buen sabor a la sopa. Pero cuando lo comes está muy rico. Ginseng en coreano se llama insam. Así que familia, si venís en verano a Corea, no os puede faltar este paso. Día de verano en Corea, sopa de pollo coreano. Samgyetang. He comido de maravilla. 감사합니다. Como habéis visto, el restaurante está lleno. Y aquí todos los restaurantes de Samgyetang en verano se ponen a tope. Y hay una frase muy conocida en Corea que es Iol Chiol. Significa que para combatir el calor tienes que traer el calor. Tienes que comer caliente. En España, por ejemplo, nosotros nos comeríamos un gazpacho bien fresquito y aquí en Corea, pues no. Si quieres combatir el calor, una sopa de pollo ardiendo. En las paradas de metro principales que dan acceso al río Han, hay muchas piscinas municipales. Así que una de las actividades que son típicas que hacer en verano y que no te pueden faltar si vienes a Corea en verano es ir a una piscina municipal. Así que vamos allá. Una de las cosas buenas que tenemos de venir a la zona del río es que corre un poquito más el aire, hay un poquito más de fresco, porque conforme estábamos antes, de verdad que era prácticamente insoportable. Y mira, además, lo que tenemos aquí, y esto es otra de las cosas que el gobierno hace por los ciudadanos, y es agua gratis. Básicamente, tú llegas aquí hay un número de teléfono, tú llamas, te dan un código de 4 dígitos, lo pones y te dan agua gratis. A mí esto me parece maravilloso, ya que para soportar el calor, estar hidratado es primordial. Estoy todo el día sudando, pero aquí específicamente por la humedad que hace, estoy sorreando de sudor. Yo creo que es ahora el momento ideal para probar todo lo que hemos comprado en Daiso. Y yo tenía unas ganas tremendas de utilizar el spray refrescante. Cooling Spray. Huele a menta y además de oler a menta, ahora mismo tengo el cuerpo súper fresquito. Tú te lo pones encima de la ropa y te refresca. Esto es brutal, muy útil. Por 1000 wones, estos son 70 céntimos. A mí me parece espectacular. Vale, que te pone a menos 6 grados bajo cero. Vamos a ver si es verdad. Menos 6 grados bajo cero yo creo que me congelaría vivo. Vamos a abrirlo primero y vamos a ver cómo funciona esto. Es como una toalla y esto básicamente te lo pones encima del cuello. A ver, está fresquito. Que te lo puedes poner encima del cuello. Qué ritmo que lleva el amigo, ¿eh? ¡Qué máquina! Oye, sí que refresca. A ver, dice 6 grados bajo cero. Yo creo que no son menos 6 grados. Pero, a ver, es como una toallita refrescante que te la pones en el cuerpo y te refresca. No puede faltar el pack de ponernos el parche refrescante para la frente también. Esto tiene como una especie de gel viscoso con el osito Ryan. Aquí cualquiera que me vea va a decir, este viene a la piscina. ¡Oh! Esto refresca mucho más esto que esto. Pero esto es brutal. O sea, yo venía caminando por el camino, hacía un calor tremendo, pero yo me voy a poner varios de estos por el cuerpo. ¿Vale? Un 10, esto tiene una especie de gel que se pega al cuerpo y es muy refrescante, muy agradable. A mí esto me parece muy guay. Y lo siguiente es evitar el sol. ¿Vale? Y esto es algo muy típico. Lo verás que lo usan los trabajadores, lo lleva la gente por la calle, otros van simplemente tapándose del sol con una sombrilla. ¿Vale? Y estos son las mangas para evitar el sol, que esto es súper mega
típico. Y esto no sé si es la primera vez que me lo estoy probando en mi vida. O sea, parezco ahora mismo algo raro, diría yo. Un tío que ha escapado desde hospital de mental. Vale, esto es mega típico ir así por Corea. O sea, los calcetines estos para los brazos, simplemente para que no te dé el sol. Así que en teoría estamos listos para el verano en Corea. Y el siguiente paso es la piscina municipal. Oye, no se me quedará la marca aquí del sol, ¿verdad? Vale, muchos sabéis que aquí en Corea están muy concienciados con la salud y ahora hay una actividad que es muy popular, es el grounding, y básicamente han puesto aquí este terreno para que puedas caminar descalzo sobre tierra. Es agradable, wow. Y el grounding dicen que tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que te quita, como que te descarga el cuerpo de energía. Mirad. Este sonido que escucháis es un sonido muy tradicional del verano en Corea y es de la chicharra coreana. En coreano se llama memi y es un insecto que vive 7 años bajo tierra para estar 7 días viviendo. Es el sonido que hace para reproducirse. Y la traducción es ¡quiero sexo! Es un sonido muy tradicional de verano. De hecho, en muchos dramas y en muchas películas, cuando quieren presentar como que es la temporada de verano, lo hacen con el sonido del memi. Lo que pasa es que si ves el bicho, a ver si veo alguno, pero realmente es feo. Si no, te lo voy a poner aquí. Y esto es algo que no me voy a terminar nunca de hacer a la idea y que me fascina de Corea, y es que mira, aquí alguien ha perdido el auricular y aquí, en vez de robarlo, la gente lo pone en un sitio alto para que cuando tú, una vez que lo hayas perdido, vengas a buscarlo, puedas encontrarlo fácilmente. Yo voy en España y a mí me lo roban cuando lo llevo puesto, y aquí directamente tú lo pierdes y la gente lo pone para que lo puedas encontrar fácilmente. Esto es algo que a mí me encanta y me fascina de la sociedad coreana. ¡Qué ruido, eh! ¡Qué canción! La banda sonora del verano aquí en Corea. Es el sonido más característico. Siempre que he venido de pequeño a Corea, era el único sonido que podía escuchar aquí. La chicharra coreana, el memi, y la verdad que me trae muy buenos recuerdos y es como la bienvenida al verano, es como tener la sensación y la certeza de que ya estamos en verano. Y esto es la piel del memi, qué curioso, o sea, salen tal cual. ¡Wow! ¡Cuántas libélulas! Esto también es otra imagen característica del verano. Y esto que veis ahí, la caja esa, es una casa para los gatos callejeros. Y a mí me fascina que la sociedad coreana tenga todas estas cosas, porque parecen pequeñas, pero luego cuando piensas en ellas son muy bonitas. Desde el auricular que a alguien se le olvida, las casas para los gatos, el agua gratis para todas las personas, paradas de autobús con aire acondicionado y para cargar tu teléfono. Yo creo que todas estas son cosas que otras sociedades y otros países tendrían que imitar. Así que muy bien, Corea. Vale, he hecho una paradita para hacer pis, pero es que mira, el baño no solo está mega limpio, sino que puedes venir y tener aire acondicionado. Flipante, yo esto no me lo esperaba. Hasta luego. Acabamos de llegar a la piscina. Estamos en la parada de metro de Chayang, enfrente del río Han, y tenemos este espectáculo. Y esto es algo que no puede faltar en tu viaje a Corea, es muy típico. Estamos entre semana y aún así vemos que la piscina está absolutamente llena. Además, a mí esto es algo que me fascina, y a mí de pequeño ya me costaba un poco entender, pero aquí en Corea es típico, cuando vienes a la piscina, la mayoría de personas se bañan con ropa puesta, ¿vale? Tienen como una especie de ropa acuática, y especialmente los niños van tapados, van con gorro, con camiseta, con pantalón. Yo creo que es hora ya de quitarnos las mangas y despelotarnos. Yo eso de bañarme con ropa a mí me cuesta un poco, aunque aquí en Corea sea un poco como lo tradicional y lo común, pero ya te digo, yo en esa parte, la parte española, es más fuerte que la coreana. El precio, muy sencillo, 5.000 wones, a no ser que seas entre 6 y 12 años, serían 3.000 won o 4.000 won. Son como 3 euros, es un precio que está muy bien. Lo primero que nos han dicho nada más entrar, que para bañarse, gorro, imprescindible. Y ya es hora de quitarme el parchecito, que ya ha hecho su
su labor. Está no solo muy ambientado, sino que tienes aquí para comprarte granizados, bebidas, comida. Es muy típico comerte aquí el tteokbokki. Tienen ahí un restaurante con más cosas. Comida callejera, tienen ahí... Tienen de todo aquí prácticamente. Puedes comprar allí también tu cerveza. Vamos, esto está absolutamente equipado. Estamos aquí en la piscina y justo enfrente tenemos el río Han. Está conectado y hay como muchas otras zonas cerca del río que tienen piscina también. Así que si queréis venir a las zonas de piscina, en el río Han las podéis encontrar. ¡Wow! Menudo ambientazo que hay aquí de día de verano. Esto es brutal. Hay familias, aquí la gente viene con sus amigos, con sus hijos, con sus primos, con quien quieras venir. Puedes venir y pasar aquí un día de verano fabuloso. Y yo creo que esto es parte del contenido que tengo que enseñaros. Tenéis que saber no solo los sitios que son populares venir cuando vienes a visitar Corea, sino cómo disfrutar como los coreanos. Porque sí que he visto algunos extranjeros, pero no muchos. Aquí el 80-90% de las personas que he visto son coreanos. Hemos llegado y antes de meternos al agua, hemos preparado aquí nuestro picnic. ¿Está bien? ¿Estoy guapo? Hay que tener en cuenta que esto es entre semana y la piscina está a reventar. No me quiero imaginar cómo tiene que ser un sábado aquí. Importante, si venís a la piscina hay que quitarse el sudor, así que primero duchita. Está fría. El agua de la ducha yo creo que está más fría que el agua de la piscina. Pero qué maravilloso día de piscina tenemos en Corea del Sur. Brutal, qué buen ambiente, las familias, los papás con sus hijos, los hijos con sus papás, los amigos con sus amigos. Un día, un clima maravilloso que tenemos hoy. A pesar de que ha llovido bastante porque estamos en temporada de lluvia, hoy el tiempo nos ha querido premiar con este maravilloso clima. Es súper chulo. O sea, esto que tenéis aquí es como una especie de riachuelo que le da vuelta a la piscina principal y tiene corriente. O sea, tú te pones ahí o solo o con tu flotador y vas siguiendo la corriente del río. Brutal. Detrás tenemos el puente con el metro pasando cada 2×3 y el río Han justo enfrente. El ambiente es muy bonito, tiene un toque así romántico y además me gusta porque está esto muy limpio, ¿vale? No ves ni gente fumando, no ves basura por el suelo, ves que todo está muy limpio y no es ruidoso. Por fin, al agua pato. Oh. Estaba más fresquita el agua de la ducha, eso sí. ¡Qué gusto! Estamos aquí de maravilla, el agua está muy limpia, está fresquita, está todo en orden. Como he comentado antes, no ves que haya basura en todos los sitios, sino que está todo en armonía. Así que esto es ideal para poder venir a disfrutar del día en piscina. Y hay algo que me fascina de Corea y es el sistema que tienen de mandarte mensajes de alerta. En este caso el mensaje que nos ha llevado es o bien de calor o bien de que si haces deportes acuáticos o que te vas a la piscina, que te protejas, que estés hidratado, que te pongas crema de protección, etcétera, etcétera. Curioso, ¿tú qué opinas de ese sistema? Había dicho que no había mucha gente, pero miento, hay mucha gente. Esto el fin de semana tiene que... No me quiero hacer una idea. Es curioso aquí que además ves a mucha gente bañándose con ropa. Se van tapando y es por dos cosas. Uno, para protegerse de los rayos UVA y dos, por términos de estética. Aquí a los coreanos les gusta mucho estar más blancos que morenos. Aún así ves que cada vez hay más gente que se quita la ropa, pero esto hace, por ejemplo, 4 o 5 años era mucho más exagerado. Iba todo el mundo, absolutamente todos, tapados, con gorro y camiseta. Van cambiando los términos de estética. Aquí, por lo que me acaban de explicar, cada 45 minutos aproximadamente, todo el mundo sale del agua. Unos 10-15 minutos. No sé por qué, si lo sabes tú, dímelo en los comentarios, porque yo no tenía ni idea. Y así en un momento se ha quedado todo vacío. Y esto es algo que me vuela la cabeza de Corea, y es que mira, hemos dejado móviles, cartera, relojes, mochila, todo, absolutamente todo, y no nos han robado nada. Bravo, Corea. O sea, todo el mundo que se mete al agua deja las cosas a la vista y aquí nadie le roba a nadie. Si hubiera sido tu país, ¿cuánto tiempo hubiera pasado hasta que te hubieran robado?
Hemos pasado el día de verano al estilo coreano, pero la siesta al estilo español no puede faltar. Y eso sí, ya son las 6 de la tarde, el sol va desapareciendo y uno empieza a tener hambre, sobre todo después de nadar. Así que el último paso de este día va a ser la cena, y va a ser una cena muy especial. Y si no te has traído el bañador o directamente no te apetece meterte al agua, aquí justo enfrente del río Han hay muchas otras zonas en las que puedes descansar. Tienes lugares para hacer picnic, tienes el barco de pato, tienes muchas otras atracciones. Así que aquí el plan en verano puede ser de 1000 formas. Pero mira qué vistas. Esto es maravilloso. Me podría tirar aquí todo el día. Mira, 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 mira. No me digas que no es esto maravilloso. Acabamos de llegar a cenar. El vídeo de hoy va acerca de cómo se afronta en Corea el día de verano, así que no ha podido faltar esta parte. Hemos venido a cenar y estamos en Cymbidium. Podéis echar un vistazo a este vídeo, que es donde estuvimos visitándolo anteriormente. Cymbidium es conocido por ser un buffet de lujo y hasta los buffets adaptan en verano su menú a las comidas tradicionales. Así que vamos a echar un vistazo. Y como hemos estado comentando antes, en verano se dice que uno suda mucho, pierde energía, y aquí una de las comidas conocidas para recuperar energía es el Cheongbok. Cheongbok en español sería abulón. Era conocido por ser una comida muy exquisita que solo los reyes podían consumir, pero como la demanda en Corea iba aumentando, fueron adaptando la producción y ahora lo puedes encontrar en cualquier sitio. Cymbidium lo puedes encontrar también. Y mira, por favor, esto tiene una pinta brutal. Y aquí el menú es impresionante. Mira estas anguilas. Por favor, brutal. Aquí la calidad del producto es impresionante. Una parte que me gusta mucho de aquí es que, si te fijas, los platos donde ponen la comida son muy chiquititos. Y es porque lo mantienen fresco y limpio. Quiere decir, se vacía, ellos vuelven a preparar y te lo ponen otra vez. Y eso, cuando vas a un buffet, vale la pena verlo. Estamos listos para cenar y aquí el menú de temporada lo han adaptado al verano. Y para entender esto, aquí en Corea hay una palabra muy importante que es 보양식, que quiere decir comida que fortalece el cuerpo. Abulón, como os he estado explicando antes, que era un ingrediente muy limitado que solo los reyes podían comer. Y luego hay otros como es el chango, que en español sería la anguila. Y lo que dicen, o lo que dice mi suegro, es que el chango conserva toda la fuerza en la cola, ya que dice que la cola es lo que hace siempre el movimiento para que la anguila se mueva. Así que aquí está la parte que contiene el ingrediente secreto de la energía. Luego hay otro ingrediente que es el puchu, que también es una verdura, cebollino, ¿no? En español creo que es cebollino, y es otro ingrediente que también dicen que te da mucha energía. Así que el chango, empezamos por la cola. Está brutal, está mucho más fresco. En otros sitios notas como mucho el sabor a salsa de soja, la notas demasiado dulce. Aquí lo que notas es el sabor a carne. La frescura de todos los ingredientes es espectacular y a mí esto es una comida que a mí personalmente me encanta. La anguila está brutal y ahora vamos a probar el abulón. Un poquito de aceite de sésamo y sal. La forma ideal de disfrutarlo. Está brutal. Y un poquito de información extra es que mira, ves el color que tiene esto. No sé si habéis visto, os voy a poner aquí una escena de cómo son algunos de los muebles tradicionales de Corea y ves el nácar con el que lo hacen. Esto es uno de los ingredientes que utilizan. Así que, como habéis visto, Corea en verano cambia, se adapta al calor, se adapta a las personas, incluso los menús de verano se adaptan también al calor. Familia, hoy he ganado yo. La última vez que vine lo agotaron todo, me enfadé, estuve muy triste por unos días, pero lo he visto una señora que estaba sacando como si no hubiera mañana y he dicho, hoy no va a pasar. Antes de terminar de comer, voy a comerme mi helado de macadamia porque así soy yo y me da igual. ¡Wow! Llevo como 5 platos y la parte final va a ser uno de los postres más tradicionales de Corea y típicos de verano. Bienvenidos a la creación de arte número 1. Esto se llama pingsu. En este caso vamos a hacer un fat pingsu.
¿vale? Entonces, en muchos sitios lo hacen simplemente con hielo picado. Aquí lo hacen con leche de hielo. Hielo de leche, ¿no? Aquí normalmente te dan una variedad de toppings y el número 1, si lo vas a hacer como yo, tienes que ponerle pasta de judía roja, de judía dulce, y luego lo que vas a hacer es ponerle tronchos de pastelitos de arroz. Y vamos a hacer una versión que probablemente no hayas visto antes. Entonces la idea, lo que vamos a hacer hoy, va a ser meterle una bola de macadamia. Y esto va a tener que estar brutal. No lo he probado todavía, que hay gente que le gusta mezclarlo. En mi caso no. A mí me gusta sentir todas las texturas. Brutal. Familia, esto ha sido todo por hoy. Hoy hemos pasado un día de verano en Corea y lo hemos pasado como lo hacen los coreanos. Estoy ahora por aquí, voy a estar haciendo más contenido de este tipo. Déjame en comentarios si te ha gustado este vídeo, qué otras cosas quieres que te enseñe, yo te lo traeré. Así que nos vemos en el próximo episodio de Changara TV.